Buenas, mi nombre es Juan Manuel Álvarez y estaré dando una exposición sobre la neurociencia y la actitud de las personas para la maestría en gerencia empresarial de la Universidad Fermín Toro. En primer lugar, vamos a ver qué es la neurociencia. La neurociencia es un conjunto de disciplinas científicas que estudian el sistema nervioso. Se utiliza para la comprensión de los mecanismos que regulan el control de las relaciones nerviosas y el comportamiento del cerebro. La relación de la neurociencia como tal en la gerencia ha servido de un gran impacto, ya que son aplicables al contexto de la gerencia organizacional, ya que como busca analizar el sistema del pensamiento del ser humano, en la nivel de la gerencia se busca con ello mismo el fortalecer el estudio de las personas, de cómo piensan, cómo actúan. ¿Quiénes aplican la neurociencia? Los gerentes, los directivos y los líderes a su equipo de trabajo. Esto implica un desarrollo de las competencias para optimizar los procesos. Los líderes, gerentes que aplican la neurociencia en sus departamentos buscan eso, el desarrollo de las competencias de todos los colaboradores que con él trabajan. Una de la idea de aplicar la neurociencia tanto en el liderazgo como en la gestión empresarial se empezó formalmente en el 2007 cuando apareció un artículo en revista en Estados Unidos y en otro en el diario The Guardian en el Reino Unido, entre otros medios que fueron los que dieron pie al estudio de la neurociencia o la aplicación de la neurociencia como tal en la gerencia y el liderazgo. Para aprender bien y entender la neurociencia, esta vez vamos a volver a estudiar, como hicimos en un video anterior, lo que es la conducta y los cuadrantes cerebrales. Vamos a ver el primer cuadrante, que es el cuadrante A. ¿Quiénes son los cuadrantes A? El cuadrante A es el cortical izquierdo. ¿Quiénes son esas personas? Son las personas que se consideran como los expertos, porque son muy lógicos, analíticos, matemáticos, son cuantitativos. Son personas que se basan su comportamiento en el razonamiento de datos, en la parte numérica, se basan en los hechos para apoyarse, no dan por sentado nada hasta no comprobar los hechos. ¿Cómo es su comportamiento? Personas frías, calculadores, distantes, poco gestuales, de mucha inteligencia, muy críticos y un sentido del humor muy irónico. Generalmente son muy competitivos e individualistas. Todo gerente va a tener uno o dos personas que son competitivos, son cuantitativos, son así muy fríos y muy distantes a su equipo de trabajo. Estas personas son las que se enmarcan en el parte del cortical izquierdo o se conocen como expertos. Luego tenemos el límbico izquierdo. ¿Quiénes son esas personas? Se le conoce como el organizador, porque tiene un pensamiento estructurado, tendente a la secuenciación. Todo es una secuencia lógica del porqué de las cosas, porque organizan, planifican hasta los más mínimos detalles para poder lograr su objetivo. Quieren conocer el funcionamiento de todas las cosas, el porqué y cómo funciona. ¿Cómo es su comportamiento? Suelen ser personas introvertidas, muy de ellos, con alta emotividad, mentalidad, conversadoras y fieles, amantes del poder y con tendencia un poquito maniáticas por el mismo sistema del orden y la estructura. No dejan que nada esté fuera o no son muy dados al desorden. Luego tenemos el límbico derecho, que son los que llamamos comunicadores. Son personas que se mueven por una alta emotividad, pero a la vez perciben los detalles y la estética de las cosas para la comunicación intrapersonal. Son poco organizadas y con un poquito falta de control de su organización. Son todas esas personas que vemos siempre en los grupos de trabajo que son un poquito, como quien dice, decimos en el término coloquial, un poquito perdidos, ya que siempre hay que estar guiándolos. El líder, el gerente, siempre tiene que estar en la supervisión de su trabajo. Luego tenemos el comportamiento del cortical derecho, que son lo que llamamos los estrategas. ¿Quiénes son? Son personas muy visuales, innovadoras, de mentalidad holística, que prefieren razonar su pensamiento de manera más conceptual, sintética y creativa. Su visión es más global, le hace ver las cosas donde los otros no la ven. Ven como un marcado sentido de la intuición, se guían mucho por la intuición de qué pasará, por qué pasará. Son personas en su comportamiento, son personas originales, con un sentido de humor muy grande, con buena capacidad para dialogar, son una mentalidad futurista, con gusto por los nuevos retos y el riesgo que ellos implican. Son las personas que usted puede retar a hacer nuevas cosas para lograr los fines. Teniendo en cuenta la neurociencia y las partes del cerebro, las 4 facetas del cerebro,
podemos hablar sobre la comunicación y sus niveles. ¿Qué es la comunicación? La comunicación primeramente es un campo de estudio dentro de las ciencias sociales. Investiga un conjunto de principios y conceptos y regularidades en la comunicación. Constituye una de las formas en las que las personas interactúan. Hablamos, nos comunicamos. Puede ser gestual, a través de los gestos, a través de signos, verbos o escritos. Entre los niveles tenemos el nivel intelectual, que es el contenido del lenguaje verbal, la información, que es concreta, son los datos, son las ideas que expresamos. Y la parte de la comunicación emocional, que ya es el lenguaje no verbal, aquella mirada, un tono de voz, un gesto, una actitud en las personas. En toda comunicación siempre hay un emisor, un medio por donde viaja la comunicación, la información, el receptor que la tiene, y luego tenemos una retroalimentación. Ese receptor se vuelve un emisor y nos da una respuesta al emisor original. Esas son las comunicaciones y los niveles de la comunicación. Luego tenemos, ya con la comunicación, tenemos que hablar sobre el pensamiento y el lenguaje metafórico. ¿Qué es el pensamiento? El pensamiento es aquello que se trae a la realidad por medio de la actividad intelectual. Por eso es que decirse que los pensadores son el producto elaborado de la mente, el pensamiento, que pueden aparecer por procesos racionales del intelecto o bien por abstracciones de la imaginación. El lenguaje metafórico es aquel que se vale de la figura retórica, de la metáfora para hablar de la realidad a través de otras palabras, que aunque su significado original da a entender un determinado concepto, al usarlo en el sentido metafórico, se le asigna un sentido diferente. Eso es como tal, es el lenguaje metafórico. En los últimos tiempos, las organizaciones han utilizado y analizado la parte de la metáfora en la cultura organizacional para compartir los valores, las creencias, los mitos, símbolos de la empresa. De esta perspectiva cultural y simbólica, algunos autores destacan la importancia de la metáfora en la creación de nuevos conocimientos y en el modo de definir el conocimiento del mundo a través del proceso de la interpretación. Es cuando un ejemplo, una metáfora, como decimos, estaba como un sol. No, la persona no era un sol, pero dependiendo del concepto, la forma, la metáfora que estamos llegando, podemos interpretar ese lenguaje como tal. Espero que haya sido de su agrado esta pequeña exposición sobre estos diferentes temas. Muchas gracias.